Bueno, voy a tratar de exponer, resumir la problemática que tenemos en Argentina y comparando un poco con lo que está ocurriendo en el hermano país de Perú. Bueno, yo soy Roberto Mirisierra, soy médico veterinario, doctor en parasitología humana y animal y soy el director del Centro de Investigación en Parasitología Regional de la Universidad Juan Agustín Maza en Mendoza, Argentina. Em, para la gente de Perú y también para la gente de Argentina, porque por ahí vivimos acá, pero por ahí, como quien dice, nadie es profeta en su tierra. ¿Cuál es el rol de los caballos en Argentina? Bueno, Argentina está dentro de los principales productores mundiales de equinos. Somos el séptimo país a nivel mundial en Latinoamérica, detrás de México y Brasil. Bueno, el primero es Estados Unidos, que es el primer productor mundial de caballos. El stock total a este año estamos en 2.700.000 caballos y 216.000 eh, establecimientos equinos registrados, ¿no? Somos el primer productor de caballos de polo a nivel global y el tercer productor mundial de caballos de carrera. Y los equinos, no solo los caballos, por eso me gusta referirme a equinos, porque acá estamos incluyendo también a mulas, asnos y más que nada las mulas han sido muy importantes en nuestra historia. Este es un monumento de nuestra ciudad acá en Mendoza en el cual se ve a San Martín y en su gesta heroica, bueno, y libertadora que fue a Chile y Perú, y fíjense que el monumento ahí creo que hay más caballos que personas, ¿no? Más equinos que personas entre caballos y mula. Entonces, de ya esto nos demuestra el importante arraigo cultural e histórico que tienen los equinos en la cultura de nuestro país, ¿no? Un segundo, ay, perdón. La importancia, obviamente los equinos se pueden usar para muchísimas actividades, muchos de trabajo, pero por ahí el foco generalmente no es el único de ella, pero en equinos deportivos, ¿no? Y sabemos bien, como dijo María José recién, que los parásitos intervienen en su rendimiento y a veces uno solo ve cuando la enfermedad es extrema, pero mucho más costoso a largo plazo y transversalmente son las enfermedades por ahí subclínicas, que no hace falta que el caballo se caiga muerto con una parasitosis, sino esas parasitosis que no las sabemos identificar bien, continuamente están medrando en su rendimiento deportivo, ¿no? Y obviamente un caballo que no está con su máxima capacidad fisiológica para el deporte, obviamente no va a rendir lo que tiene que rendir, no va a tener el bienestar que tiene que tener, como bien dijo María José, y no va a tener el rendimiento y el costo de ese animal, obviamente. No es lo mismo un caballo de salto que salte 60 centímetros que uno que salta 1,60 m. No voy a decir que los parásitos tienen la culpa de todo, pero sí es un factor sumamente relevante, ¿no? Afecta en distintos aspectos. A veces tenemos cuadros muy extremos, podemos ver cólicos, el animal puede morir en forma súbita por un gran estróngilo, pero lo más grave generalmente son esas disminuciones del rendimiento, reducciones en la condición corporal y que puede estar debido o puede ser, recordemos que generalmente las enfermedades son multifactoriales, uno trata de simplificar y pretender que hay un solo malo en la película, pero generalmente la falta de salud, la falta de bienestar es una sumatoria de diversos factores, en los cuales los parásitos suelen tener un rol preponderante. Repasando cuál ha sido la evolución de la estrategia de tratamiento. Cuando empezaron a surgir los antiparasitarios hace varias décadas, se instauró el tratamiento por intervalos, que es que a intervalos fijos yo desparasito a los animales, que al principio cuando no había resistencia daba resultado y no voy a decir que era lo más correcto porque eso llevó a muchos problemas, pero en su momento, y en su momento estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, era lo que funcionaba. Luego tenemos el tratamiento estratégico que uno aplica a los antiparasitarios en ciertos momentos del año, ya sea debido por condición, por diversas condiciones de manejo o estacionalidad de los parásitos, que uno sabe con lo que en ese momento es más costo efectivo la aplicación del antiparasitario. Pero acá no estoy viendo la variación individual, porque ese concepto que tenemos los veterinarios y los médicos humanos también es que si, o sea, es una simplificación de la epidemiología, que si uno está enfermo, están todos enfermos. Tiene absolutamente nada que ver.
como bien dijo María José, el COVID, una persona podría morirse viviendo en la misma casa y otra persona ni siquiera tener un cuadro de resfrío. Entonces, las parasitosis no se distribuyen homogéneamente en una población y tenemos animales que tienen altas cargas y animales que prácticamente pueden tener baja carga, que no le afectan su salud y bienestar en absoluto o ausencia total del parásito. Y eso es a donde se enfoca la terapia selectiva, que es tratar al animal que está parasitado. No salir a tirar, como digo yo, escopetazos al aire para tratar de matar. Muchas veces uno está tirando escopetazos a nada, directamente a la nada, porque desparasitar un caballo, y acá hago extensivo a cualquier animal doméstico que no tiene parásitos, realmente es una hermosa forma de gastar dinero y de causar daño a las futuras generaciones de animales y de colegas, ¿no? Y acá viene el problema de la resistencia a los antihelmínticos, ¿no? Y ya tenemos resistencia que empezó ya hace varias décadas a los benzimidazoles, al pirantel, a las tetrahidropirimidinas y a las lactonas macrocíclicas. Y esto es un problema que se está extendiendo y que se está agravando y está cada vez peor. Eh, y no me canso de poner énfasis en esto. Y el principal causante de esto somos nosotros. Somos los veterinarios cuando estamos utilizando antiparasitarios en situaciones que no deberíamos estar usando antiparasitarios y estamos haciendo la presión de selección para que surja la resistencia, ¿no? En nuestro país ya está descrita, ya tenemos resistencia descrita en distintas regiones del país, en Córdoba, que es el centro del país para la gente de Perú, con un clima templado, con inviernos marcados, etcétera. Tenemos en Corrientes, que es el noreste del país, con un clima prácticamente subtropical. Tenemos la provincia de Buenos Aires, que tiene un clima templado, o sea, regiones geográficas totalmente distintas, muy alejadas unas de otras, ya están presentando resistencias a los antiparasitarios más usados y me permito decir más mal usados, mal utilizados. Y bueno, esto me pasó anteayer, mis hijas en Salto, me dice mi hija, papá, el Coti largó un parásito y me manda la foto. Como pueden ver muy claramente, aquí tenemos un Exuro hembra adulto y el Coti fue desparasitado hace un mes. Entonces, obviamente acá tengo la sospecha, hay que hacer los estudios más detallados, que podríamos estar ante la presencia de oxiuros a la ivermectina, que en Argentina, que yo sepa, a la fecha no hay un reporte, por lo menos no he visto nada publicado, pero sí en otros países ya se ha reportado la resistencia de los oxiuros a las lactonas macrocíclicas, específicamente a la ivermectina, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los desafíos que tenemos en Argentina? Y acá no voy a hablar de un tema que lo va a hablar la colega Gisela Neira enseguida, que es el problema más grande que tenemos en las parasitosis, que es el tema de la fascioliasis o la duela hepática, o como lo conocemos en partes de Argentina como el SAIWP. Bueno, ahí justamente vemos la imagen de una colega que está desparasitando a mulas, y acá quiero incluir no solo es caballos, sino también tenemos animales de trabajo, de transporte y de carga, como pueden ser las mulas, que también obviamente son afectados por estas parasitosis, lo cual afecta su rendimiento y afecta también obviamente su bienestar. Un estudio hecho por un colega argentino, el doctor Luis Locino, que lo hizo principalmente en Argentina, pero también hizo encuestas en Chile y en Perú y en Uruguay, y vio que pero esto, digamos, estos números son más aplicables a Argentina, que el N más grande salió de establecimientos de Argentina. El 80% de los establecimientos equinos en Argentina no hace diagnóstico parasitológico, o sea que no tienen idea de qué parásitos tienen en sus caballos. Directamente desparasitan. Y el 50% no rota los antihelmínticos, significa que la mitad siempre utiliza el mismo. Y acá no quiero ser mal pensado, pero generalmente en encuestas es una encuesta, uno se ve presionado. Yo diría que seguramente la realidad es peor que esta, que no creo que haya gente que esté haciendo diagnóstico parasitológico y haya mentido que no lo hace, pero sí puedo creer que uno puede verse sesgado y por ahí este N puede ser distinto. Pero este número es sumamente preocupante. O sea, la mayoría de los establecimientos de Argentina no hacen ningún tipo de diagnóstico parasitológico. Esperen que voy a ver la hora porque no quiero excederme. ¿Cuánto tiempo llevo?
Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces la resistencia antihelmíntica, una amenaza creciente. Tenemos lo que está ocurriendo a nivel global, está ocurriendo también a nivel local, y acá me permito hacer una aseveración un poco pesimista, pero los estudios que se han hecho de resistencia en Argentina no es tanto porque se ha sospechado la resistencia, sino que han sido estudios espontáneos. Bueno, vamos a tal lugar y veamos cuál es la respuesta de los caballos a los antiparasitarios, y se halló la resistencia. O sea que me animo, obviamente esto es una opinión personal, pero me animo a inferir que la resistencia está muchísimo más extendida de lo que uno cree, y no lo sabemos porque no se están haciendo los estudios de efectividad de los antiparasitarios a la escala que uno pensaría que deberían hacerse. Entonces, tenemos resistencia a benzimidazoles, tenemos resistencia a la ivermectina, y como les dije, en distintas partes de nuestro país, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos en Argentina? Que obviamente por nuestra geografía, que es muy variada, muy extensa, algo similar ocurre en Perú, que tiene muy marcado lo que es la costa, la sierra y la selva, y obviamente los parásitos que están presentes en un ambiente costero que no llueve nunca, comparado a los parásitos que pueden estar presentes en un ambiente selvático, como puede ser Iquitos, que llueve todos los días, la situación es distinta. Acá en nuestra región, que ahí va a hablar bien Gisela Neira, tenemos este problema, que es la fasciola hepática en equinos, que no suele ser el equino tenido en cuenta cuando se habla de fascioliasis, y sí, por estudios que ya va a explicar más Gisela, la prevalencia es altísima. Y acá, obviamente, no es un parásito digestivo, es un parásito transmitido por vectores, que es una cetaria equina que ahora está apareciendo acá en nuestra región. Entonces, ¿qué quiero poner énfasis? Que la geografía determina las parasitosis, porque todos estos parásitos de los cuales estamos hablando tienen una fase en el ambiente, que es fuera del caballo, o en un vector o directamente en el ambiente. Entonces, y la mayor carga de parásitos está en el ambiente y no dentro del caballo. Entonces, lo que ocurre en el ambiente afecta directamente a las parasitosis que yo voy a tener presente. Entonces, es ridículo pensar que en Mendoza, o una zona andina, en una zona árida, vamos a tener los mismos parásitos que en la pampa húmeda, y es ridículo pensar que en la pampa húmeda voy a tener los mismos parásitos que voy a tener, o las mismas cargas parasitarias, o la misma prevalencia que voy a tener en la Patagonia, o el litoral, o en la Puna, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué uno puede decir de esto? Que ya sabemos que esta fórmula fija de desparasitar cada tantos intervalos sin ningún conocimiento de qué parásito se haya presente no tiene sentido, y mucho menos sentido tiene copiarlo de regiones en las cuales la epidemiología de los parásitos es totalmente distinta en la que puede estar desarrollándose uno, ¿no? O sea, son situaciones que por su ecología determinan los parásitos presentes. Entonces tenemos el problema del uso indiscriminado de antiparasitarios, tratamientos rutinarios sin diagnósticos, esquemas fijos inadecuados, con un desconocimiento total de la epidemiología. ¿Y a qué lleva todo esto? Acá hay dos problemas. Por un lado, lleva la aceleración de la resistencia y la aparición de la resistencia, porque los parásitos no son tontos. O sea, no voy a extinguir una especie, nunca hemos extinguido ninguna especie de parásito, ni creo que lo vayamos a hacer nunca. Su capacidad de adaptación, sus intervalos generacionales son mucho más cortos que los nuestros, entonces obviamente se van a adaptar mucho más rápido que nosotros. Y como bien dijo la colega María José, hace décadas que no se están desarrollando nuevos o grupos importantes antiparasitarios para uso en equinos. Entonces obviamente estamos acelerando la resistencia. Y acá viene el tema de la responsabilidad o la irresponsabilidad, y aquí viene el tema de los costos también, porque estar desparasitando contra parásitos que no existen y dejar de desparasitar contra parásitos que sí existen, realmente uno cae hasta en planteos éticos, si se quiere, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, haciendo un diagnóstico de situación, qué es lo que tenemos presente en nuestra región y qué es lo que tenemos presente en nuestro individuo, porque como bien dijeron en la charla anterior, los parásitos se distribuyen en forma totalmente heterogénea en una población. Hay ausencia total de programas sistemáticos de control, no hay un marco regulatorio, no hay un programa nacional, las prácticas son heterogéneas y generalmente están liberadas
a lo que se le ocurre hacer cada uno, lo que puede hacer cada uno en cada región y no se suelen optimizar los recursos que se hayan disponibles. Y como bien dijo la doctora recién, muchas veces el colega termina haciendo lo que le pide el dueño de los caballos, lo cual tampoco es lo correcto, ¿no? Porque, digamos, la decisión tiene que estar basada en un diagnóstico parasitológico y no en un esquema terapéutico fijo, porque sí, sin ninguna fundamentación, ¿no? Bueno, esto ya se habló, no voy a poner más énfasis, pero el tema de el control inadecuado de parásitos, las pérdidas que producen, no solo por las enfermedades que no estoy diagnosticando y no estoy tratando, por la enfermedad que estoy tratando que no existen. Como bien dijo la doctora, recién a nadie se le ocurre decir cada 2 meses voy a tomar una penicilina, una amoxicilina por si tengo una faringitis. Bueno, contra los parásitos estamos haciendo algo similar. Bueno, tenemos que tener más monitoreo, el monitoreo que hay es insuficiente, nos cuesta a nosotros incluso para veces para los proyectos de investigación tener las muestras para hacer el diagnóstico, la responsabilidad individual, o sea, cada cual, cada uno de nosotros tiene que asumir qué responsabilidad le compete y no es, o sea, tenemos que hacer un correcto diagnóstico parasitológico. Y obviamente todos sabemos las limitaciones económicas, ambientales, de equipamiento, etcétera, que tenemos, pero siempre hay formas de optimizar lo mucho o lo poco que uno puede llegar a tener. Y lo fundamental, que con la charla de Gisela se va a ver más marcado enseguida, es la diferencia que tenemos en cada región. Y no solo por lo climático, sino por el tipo de manejo que hacemos, por los tipos de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos un enfoque integrar un diagnóstico sistemático, que hacer un análisis coproparasitológico en un establecimiento sea parte de la rutina y no dar antiparasitarios porque sí. Una vez me dijeron, bueno, ¿cuánto sale el estudio antiparasitario? Tanto. ¿Cuánto sale el antiparasitario? Ah, es más barato el antiparasitario que el estudio. Sí, es más barato un antiparasitario que un estudio, pero imagínate estar desparasitando a 500 caballos contra un parásito que no está. Comparame ese estudio contra los 500 antiparasitarios con ese valor de $10 que dijo la doctora hace un rato para tomarlo como una guía. Lo importante es establecer una vigilancia activa, o sea, no esperar a que aparezca el problema, sino que tenemos que adelantarnos al problema, estar activamente buscando los parásitos antes que tengamos problemas mucho más graves. Desarrollar programas integrados, que estamos hablando mucho acá de los antiparasitarios, porque bueno, justamente quizás el problema que más nos urge, pero hay muchas otras formas de controlar los parásitos que tienen que ver con la intervención del profesional veterinario, que en absoluto significa la aplicación de fármacos, llámese rotación de praderas, un manejo adecuado, rotación de especies, etcétera, etcétera. Y obviamente el tema de la capacitación, ¿no? Porque, bueno, por suerte las pruebas que hay que hacer para evaluar cargas, presencia de parásitos, cargas parasitarias y resistencia a los antiparasitarios no son pruebas sumamente complejas ni costosas. Entonces, desde ya, bueno, el objetivo de los centros de capacitación, como son nuestras universidades, capacitar a los colegas algunas técnicas que ya aprendieron durante la cursada, bueno, pero poner un poco más de énfasis aplicados a la realidad que pueda tener cada uno. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Gis? Estoy bien de tiempo. Bueno, bueno, esa es mi hija que hace salto y ese es su caballo. Bueno, para redondear, que tenemos que saber dónde estamos parados. Agradezco mucho la intervención de la colega de Perú porque realmente nos ha hecho ver muchos problemas o más que problemas, quisiera decir desafíos en común que tenemos, ¿no? Y desde ya que, bueno, desde la universidad. Más estamos a servicio para todos los colegas que en todo lo que se refiere a capacitación, difundirlo, porque tenemos muchísima información, como ahora ya va a hablar Gisela, de la información que hemos recabado de nuestra región. Bueno, ese es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? Y para terminar, bueno, ese es mi contacto. Y contacto, bueno, justo ahí está el de Gisela también, si quieren anotarlo. Ay, perdón, puse el teléfono. Así que, pero bueno, el WhatsApp podemos.
contestar a los colegas, no hay ningún problema. Y esas son nuestras redes, ¿ah? En Instagram, en YouTube y en TikTok, que bueno, estamos manejando bastante con las redes. Así que bueno, creo que eso sería todo. Gracias, Roberto. ¿Viste? No sé si hay alguna pregunta. Gracias, Roberto. Ah, gracias, gracias Paula por apoyarnos en esta iniciativa. Bueno, no Bueno, veo ninguna pregunta. ninguna pregunta, la gente está No, tímida. Bueno, Roberto, buenas solamente tardes, ¿cómo está? hay. Hola, hola, buenas hola. tardes, ¿cómo están todos? Gracias por su presentación. Sí, Yo quería, o sea, un poco en esto que es muy claro el concepto de hacer un diagnóstico de situación, digamos, de no repetir antiparasitarios en forma, digamos, sin conocer qué está pasando. ¿Habría alguna propuesta como para poder decir, bueno, en qué momentos del año podemos hacer coprológico como para saber dónde estamos parados con nuestros caballos? O algo que sea similar, algún tipo, no digo también de que sea una regla, pero de cómo podríamos empezar a instrumentarlo a campo o en forma más asidua, el hecho de remitir o hacer coprológico y saber qué está pasando y no desparasitar por desparasitar. bien, sí. Sí, a ver, hay que primero que hacer un diagnóstico de situación y así como cada región es distinta, cada establecimiento es distinto, no es lo mismo en la misma provincia o dos establecimientos, uno lindante con el otro, uno está en los caballos estabulados, comen fardo seco, en el de al lado tienen una pastura que se juntan, que se hace un micro, o se riega por aspersión o se riega por manto, etcétera. Entonces puedo llegar a estar produciendo un ambiente favorable a que se establezca el ciclo. Entonces yo lo que recomendaría es, obviamente, que sería lo ideal hacerle compra absolutamente a todos los animales, que sería lo ideal. Si estamos pensando que un caballo va a vivir 20 años y tenemos estoy hablando de un caballo deportivo o un caballo de salto, un caballo de carrera, su vida útil son varios años. Saber si ese caballo es acumulador o no de parásitos para saber si lo vamos a tener que seguir desparasitando en forma más o menos frecuente, como bien dijo la doctora hace un rato. Entonces, de entrada, yo recomendaría hacer un diagnóstico de situación, muestrear, obviamente, lo ideal sería todos los animales, pero obviamente no puedo hacer todo. Hacer un muestreo selectivo de distintas categorías, muestrar algunos potrillos, muestrar algunos animales jóvenes, algunos animales adultos, según un establecimiento reproductivo, obviamente a las madres, para ver qué es lo que tengo y cuánto tengo. Cuando vi a los HPG y cuando veo los HPG de colegas de otras provincias, nos da risa, raya envidia, porque nosotros acá en Mendoza vemos unas cargas tan bajas que se nos da, está bien, para el caballo mejor, para la vaca mejor, pero estamos tan acostumbrados a ver tan pocos parásitos que te diría que la mayoría de los equinos en zonas áridas, por ahí las cargas parasitarias son bajísimas, pero a veces se forman microclimas. Entonces, ¿qué te recomendaría, Eduardo? Bueno, hacer muestreos en cada establecimiento. ¿Cuánto? Y obviamente, si no puedo a todos los animales, muestrear de las distintas categorías de animales. Y ahí me voy acercando y tener una idea. Y obviamente tener en cuenta, tener lo ideal sería un animal centinela, un animal que uno sepa que nunca fue desparasitado o que hace un año que nunca se desparasitó. Si el animal que hace un año que nunca se desparasitó no encuentro nada, y lo más probable es que ese ambiente no sea el propicio y ese individuo no sea el más adecuado para tener cargas parasitarias importantes. No sé si me expliqué más o menos. Hablé mucho, pero no sé si Sí, me sí, expliqué. correcto, perfecto, sí, sí, muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. ¿Algo más? Bueno. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, Laura, doctor? vos sos la de los trabajos de resistencia, la famosa Cooper. No, usted es más famoso. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, acá la doctora que ustedes ven en pantalla ha hecho los más importantes trabajos y más recientes trabajos de resistencia en Argentina, así que es una alegría verte. No, una alegría escucharlos, también saber de la situación en Perú, que no conocía nada. Y bueno, lindo escuchar de este tema. Solamente agregar un dato que por ahí nos puede ayudar. Nosotros hicimos un estudio económico para tratar de ver cómo se comportaba aplicar un tratamiento selectivo o seguir aplicando los tratamientos en cada cambio de estación.
Era un establecimiento que se venía manejando hacía muchos años y justo utilizaba una droga carísima. Y bueno, en el análisis económico se incluyó todo, desde lo que era el costo de la toma de muestra, laboratorio, envío, inclusive pruebas de eficacia, coprocultivo, tipificación, o sea, con todo, más encarecido no lo podíamos poner. Y en ese establecimiento en particular hicimos ahorrar al productor un 50%. O sea que los tratamientos selectivos económicamente le cerraban un montón. En ese caso la droga era cara y después trabajamos con una droga más económica que era la ivermectina sola y ahí los gastos fueron iguales, o sea, aplicar tratamientos selectivos, trabajar con plena conciencia, con el cuidado del ambiente, que eso por ahí uno se le pasa de largo, toda esa ivermectina que pasa al suelo, ¿no? Eh, y trabajar con estos tratamientos masivos era el mismo económicamente. Así que hay que ayudar para que los colegas se convenzan y empiecen a aplicarlos. Bien, muchas gracias. La verdad que muy interesante. ¿Eso está publicado o lo van a publicar? Está publicado la primera parte, que es cuando usamos la combinación de moxidectino, fendazol y praziquantel. Eso está Ajá, en la revista de la Facultad de Esperanza. ajá, qué bueno. Y lo otro se publicó ahora en el Congreso Mundial de Curitiba, Brasil, pero Ajá. si quieren se los estamos pasando para que le peguen una leída. Eso fue como formato póster. Buenísimo. Qué bueno, qué lindo, qué importante, ¿no? Y por ahí acá me sumo la frase que del colega Olachea, un colega de la Patagonia, que fue pionero en lo que es fasciola, que esto que ha ocurrido, que el veterinario suplantó el diagnóstico por el antiparasitario y el productor suplantó el veterinario por el antiparasitario. Entonces, fíjense que ese ahorro, espero que no haya nadie en ningún laboratorio que venda antiparasitario, que a la larga también va a ser beneficioso para ellos, porque si sigue la resistencia no van a vender nada y la inversión para sacar un nuevo antiparasitario son multimillonarias. Así que bueno, qué bueno el dato que nos has pasado. Después te voy a pedir bien la comunicación y el paper para sumarlo a mis clases. Por supuesto, a disposición de todos ustedes, igual a la gente de Perú, lo que Bueno, necesiten. bueno, muchas gracias. Y por favor, a mí también compártelo, qué alegría que haya mucha gente en el camino, en este camino Sí, que estamos ahí, dándolo todo. sí, apunté ya el correo de ambos, así que les Te pasaría agradezco. Un gusto, de verdad, poderte al menos así conocer. Un gusto. igualmente. Bueno, bueno, si hay alguna otra más, una pregunta más, nada. Bueno.